bien, rápidamente vamos a conversar con Miguel Antezana, analista político, respecto a esta campaña que se ha lanzado por parte del Ejecutivo en esta fase ya de la situación en la que nos encontramos por el COVID-19 en nuestro país. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Canal N. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo evalúa usted estas primeras entregas de los spots que hemos estado viendo respecto a, bueno, han indicado que es una campaña dura, más clara, más directa, para concientizar a la población de los cuidados que se debe tener? ¿Cómo lo evalúa? Sí, yo creo que según los primeros elementos que estamos viendo de esta campaña, hay que verlo con mucho cuidado. ¿Y a qué me refiero? Para evaluar una campaña comunicacional tenemos que tomar en cuenta el momento, el objetivo y la estrategia. En cuanto al momento, estamos viendo una campaña que desde mi punto de vista es bastante tardía. Estamos hablando de 5 meses después de iniciar la emergencia sanitaria y por lo tanto hay una serie de mensajes que han debido darse a la emergencia sanitaria y no en este momento. En segundo lugar, en cuanto a los objetivos, habría que saber exactamente qué está buscando el gobierno con esta campaña. Es decir, cualquier objetivo tiene que ser medible. Si estamos hablando de una baja en los contagios, si estamos hablando de una baja en las defunciones, si estamos hablando de... tiene que ser claramente establecido para medir la efectividad de esta campaña en el momento que sea necesario. Por lo que estamos viendo, ¿a dónde se estaría dirigiendo esta campaña? Por lo que estamos viendo, por los spots que se han presentado hasta el momento. ¿Hacia dónde está orientada, digamos, el interés del gobierno, el Ejecutivo en ese sentido? Para mí está un poco difuso, porque hay unos públicos que pareciera que son muy de la capital y estamos hablando de una campaña a nivel nacional. Por lo tanto, los mensajes tienen que ser distintos de acuerdo a cada uno de los públicos objetivos. Si vemos los spots que hasta ahora se han colocado en la página web, vemos que hay de situaciones muy puntuales y que de hecho que yo diría que deberían ser mucho más objetivos, mucho más directos, no tanto de historia, porque se pierde el mensaje final. Y un elemento adicional que quiero mencionar, Jorge, es el tema del hashtag o del mensaje principal que se está utilizando, el tema de no seamos cómplices, que no tiene mucho de original, porque si uno fácilmente puede buscar en las redes sociales, en Google, hay muchísimas campañas con el no seamos cómplices o no seas cómplice, y pareciera que es una campaña contra el tema de algún delito. Claro. No sé, puede aplicarse esta figura de repente para los robos celulares, del asunto, ¿no? Sí, y aquí también viene una crítica que se ha venido haciendo durante... El gobierno en ciertos momentos ha dado a pensar que la población es responsable de lo que está pasando y esta situación es una responsabilidad no solamente de la ciudadanía. Y se sigue insistiendo con que la ciudadanía es como que si la que promoviera que el virus siga creciendo, cuando aquí tenemos que tomar en cuenta también elementos... En ese sentido, ¿qué debería incluir, digamos, los spots futuros? Debería incluir también, digamos, la presencia de las autoridades, del propio Ejecutivo, de los gobiernos locales, regionales, no sé, para de alguna manera incluirnos todos como sociedad, autoridades, ciudadanos, empresarios, dentro de esta responsabilidad que nos toca. Yo creo que en paralelo lo que debe hacer el gobierno es tomar acciones, no tanto irse por el lado estrictamente publicitario, sino acciones. Porque si el gobierno, por ejemplo, que está implementando una red de salud efectiva, oportuna, rápida, que satisfaga las necesidades de la población, pero en paralelo también llama a la población a tomar la corresponsabilidad para que esto no se incremente la crisis, entonces sí tendría sentido. Pero hasta ahora no hemos visto eso. Insisto nuevamente con el tema del tiempo. Estamos a 5 meses de la crisis sanitaria. Claro. Y la segunda semana tendría mucho más sentido. Claro. Y por ejemplo, si estamos hablando de los hashtags, ¿no? O este mensaje, en la primera etapa era el quédate en casa, luego vino yo cuido mi salud o mi salud primero, en fin. ¿Esto de acá usted considera que no formaban parte de una campaña, que eran simplemente una especie de recordatorios que se hacían básicamente desde las conferencias de Vizcarra, que en una primera parte de esta pandemia hacía diariamente? ¿No califican eso como campañas propiamente de comunicación? Yo creo que eran parte de mensajes importantísimos que en todos los países se dio. Es decir, no es propio del Perú, sino que en todos lados se llamó al uso de las mascarillas, se llamó a quedarse en casa. Entonces estamos siguiendo precisamente una corriente que todos los países que estaban en emergencia tenían que seguirlo. Sin embargo, yo no creo que hubo una estrategia, más que campaña, yo no veo estrategia comunicacional en lo que vamos de la emergencia sanitaria.
Y cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de medios, estamos hablando de mensajes, estamos hablando de públicos, estamos hablando inclusive de tomar en cuenta la emocionalidad de la gente, y eso yo no lo he visto hasta ahora. ¿Algo que rescatar de estos spots o de esta campaña, por lo menos de lo que conocemos hasta este momento? Yo creo que aquí lo importante debería ser que precisamente el gobierno tome en cuenta estas observaciones, no mías por supuesto, sino en general de la población y de otros actores que puedan sugerir reformas para ver cuáles son los mensajes que se necesitan, pero también cuáles son las acciones que se necesitan. Porque recordemos que no solamente estamos viviendo en el Perú una sanitaria, sino también una etapa de emergencia económica. Por lo tanto, la población también está pendiente de otros temas y no solamente de este en particular. Claro. Apelar al miedo, como aparentemente es la intención, por lo menos lo que hemos visto, ¿debería ser lo fundamental o debería esto ir acompañado con otro tipo de mensajes más bien informativos, de explicación a la ciudadanía? Porque hay que recordar también, como usted señala, y podemos coincidir en eso, que si lo vemos bien, básicamente, claro, son escenarios más bien urbanos de la capital, de Lima, centrados en ese ámbito, ¿no? Pero también hay otro tipo de mensajes que se deberían dar dependiendo, digamos, de los sectores a los que vamos dirigidos, los puntos diversos de nuestro país. En fin, ¿debería ser solamente el tema del miedo, apelar al miedo, o también debería haber más explicación, más información? Cuando hablamos de estrategia comunicacional, estamos frente a un abanico de emociones, no solamente el miedo. Como tú bien dices, quizás a un sector de la población la emoción más específica para trabajar un tema es en este momento, el miedo. Pero quizás en otro tipo de comunidad, otro tipo de población en el resto del país, puede ser el llamado a la conciencia, puede ser el tema de la precaución, puede ser el tema de mantenerse resguardado. O sea, no podemos hacer una sola estrategia cuando tenemos muchos públicos y que piensan de distinta manera y que además no tienen el acceso igual a las mismas plataformas. Estamos viendo una campaña en Internet, en página web, pero yo me preguntaría si el gobierno ha tomado en cuenta que en los pueblos andinos ni siquiera hay señal de Internet. Entonces, pero bueno, se ha anunciado que va a ser una campaña, digamos, extendida a diarios, a radio, en fin, ¿no? Ojalá que sea así, bueno, finalmente. Claro, pero finalmente van a poder ver la campaña quienes accedan a esos medios. Entonces hay que utilizar también otro tipo de estrategias para precisamente llegar a esas personas que no tienen celular, que no tienen acceso a periódicos, que no tienen a ese tipo ¿cuáles, de por ejemplo, podrían ser? ¿Cuáles podrían ser esas opciones? Por ejemplo, aquí debería articularse también con las regiones y con las municipalidades para ver cuál es la mejor estrategia comunicacional para su público en particular. No solamente dirigir y decir pasen esto y comuniquen esto, sino para saber cuál es la problemática que en ese momento está sintiendo la población, cuáles son sus necesidades y sobre todo también cuál es la emoción para que pueda sintonizar. Porque hablemos un caso en particular de una población que se encuentra en un estado de insatisfacción, de rabia, va a tender a no escuchar lo que le diga el gobierno. Claro. Por lo tanto, ahí hay que ver qué cosa es lo que tenemos que decirle para llamar a la acción y cumplir algún objetivo en particular. Miguel Antezana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buen día. Gracias, Jorge. Listo. Miguel Antezana, analista político, ha conversado con nosotros sobre esta campaña. Amigos, hacemos una pausa que es en la programación noticiosa de Canal N. Permiso.